Aló, jóvenes, señoritas, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buen día, profe. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, profe. Buenos días. Bien. Observan, ¿no? La pantalla. Sí, profe. Ya, listo. Vamos a iniciar el día de hoy con un nuevo tema. El tema es composición gravimétrica, que es la primera parte de la estequiometría. Es estequiometría 1, la primera parte. ¿Sí? En este tema vamos a conocer nuevos conceptos de química que se aplican a elementos, compuestos y a las mismas reacciones químicas, las que hemos conocido ya en el anterior tema. Hemos visto cómo se balancean las ecuaciones químicas. Entonces vamos a aplicar todos los conocimientos que tenemos aquí, ¿sí? La estequiometría como tal, que es una parte de la ciencia de la química, se define como la aplicación de conocimientos matemáticos, físicos y químicos en torno a una reacción química. Sabemos que una reacción química es cuando hay una transformación de la materia y los reactivos van a formar productos que son sustancias completamente diferentes a las primeras. Sabemos balancear estas reacciones químicas, ¿no? Las ecuaciones, y vamos a aplicar conocimientos matemáticos, físicos y químicos en estas reacciones. ¿De acuerdo? La estequiometría implica cálculo de pesos atómicos, moleculares, números de átomos, de moléculas, de moles, fórmulas empíricas moleculares, composiciones porcentuales o centesimales también se llama, cantidad de sustancias reaccionantes, de productos obtenidos, etcétera. Entonces todos estos aspectos que están enumerados aquí vamos a ir conociendo en este tema. Iniciamos con los elementos. Vamos a conocer la masa o peso atómico de un elemento, del átomo de un elemento. Es la masa que posee cada elemento en función de la masa y cantidad de las partículas fundamentales del átomo. Es decir, las partículas fundamentales del átomo se refieren a los protones y neutrones del núcleo y los electrones en la envoltura. Entonces, de cuántos de estas partículas y la masa de cada una de estas partículas, entonces vamos a obtener de esa forma el peso o masa atómica de un elemento. Podemos calcular entonces, en base a esas partículas fundamentales, la masa atómica absoluta, la masa atómica relativa y la masa atómica por el método del espectrógrafo. Entonces tenemos tres datos que vamos a ver el día de hoy para el cálculo de la masa o peso atómico. El primero, que es masa o peso atómico absoluto, se refiere a la masa verdadera o real
que tiene el átomo de cualquier elemento se expresa en gramos. Y tenemos acá una expresión matemática, una fórmula matemática que vamos a aplicar para encontrar este dato. A significa masa o peso atómico. El subíndice ABS nos da a denotar que es el peso absoluto, peso o masa atómica absoluta. Ha de ser igual a ¿qué? Al número de protones, P minúscula con el supraíndice positivo significa protón, el protón tiene carga positiva, multiplicado por la masa de un protón, más el número de neutrones, N minúscula con supraíndice 0, porque el neutrón tiene carga 0, carga neutra, ni positiva ni negativa, neutra, 0, multiplicado por la masa de un neutrón, más el número de electrones por la masa de un electrón. Entonces, esta es la expresión matemática que vamos a utilizar en el cálculo de la masa atómica absoluta. Ahora, tenemos, como les decía, A subíndice ABS es la masa atómica absoluta. Número de protones, número de protones. Esto va a ir variando en cada elemento. La masa de un protón es constante. Cualquier protón de cualquier electrón tiene una masa específica que es igual a 1.673 por 10 a la menos 24 gramos. Esta es la masa del protón. Número de neutrones, este número de neutrones. Y la masa de un neutrón también es constante, 1.675 por 10 a la menos 24 gramos. El número de electrones es un dato que también va a variar dependiendo de cada elemento. Y la masa del electrón es una constante también, 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. Entonces tenemos las masas del protón, neutrón y electrón como dato que ya conocemos para anotar en la fórmula. Lo único que debemos ir reemplazando con valores diferentes dependiendo a cada átomo, número de protones, neutrones y electrones. Tenemos nuestro primer ejemplo. El átomo de flúor posee en su núcleo 9 protones y 10 neutrones. Debemos determinar la masa atómica absoluta del átomo de flúor. Ahora anotamos los datos. Número de protones es igual a 9. Todo dato que diga en el enunciado número de protones o diga número de electrones es el mismo número. Como en nuestro problema dice 9 protones, para nosotros los 9 también es el número de electrones. Es algo que debemos conocer. ¿Y por qué es el mismo número? Porque los átomos que son estables tienen la misma cantidad de protones y electrones. Por ejemplo, el flúor, 9 protones, 9 positivo. Los protones tienen carga positiva. Y electrones también 9, 9 negativo. Los electrones tienen carga negativa. ¿Qué ocurre cuando hay un 9 positivo y un 9 negativo? ¿Qué ocurre, jóvenes? Entre un 9 positivo y un 9 negativo. Profe, se resta, por lo tanto queda 0. Se resta, por lo tanto queda 0. Entonces, si
tenemos ese resultado 0, estamos hablando de un átomo estable, ¿sí? Todos los átomos son estables, a menos que hablemos de un ion, y no estamos hablando aquí un ejercicio de un ion. Entonces hay 9 protones y 9 electrones, ¿sí? Son estables. Y la cantidad del número de neutrones, según nuestro enunciado, es 10. Anotamos la fórmula: número de protones, masa del protón; número de neutrones, masa del neutrón; número de electrones, masa del electrón. Y reemplazamos valores. Número de protones, 9. Masa del protón, conocemos, 1.673 por 10 a la menos 24 gramos. Más masa del neutrón, número de neutrones, 10 por la masa del neutrón, 1.675 por 10 a la menos 24 gramos. Y luego siguen los electrones. Número de electrones es el mismo que de los protones, 9, multiplicado por la masa de un electrón, 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. Todo esto anotamos en la calculadora y el resultado debe salir 3.182 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Está bien el resultado? Saben anotar notación científica en la calculadora, ¿verdad? Jóvenes, notación científica. Jóvenes, señoritas, notación científica. Calculadoras científicas a la mano, por favor. Bien. Para escribir en notación científica, deben ustedes manejar la calculadora. Bien, entonces, para anotar en notación científica, a ver, vamos a explicarles correctamente. Esta parte de aquí que dice por 10. En la calculadora se escribe con un solo botón, no se escribe por 1, 0, elevado a, no. Simplemente se escribe con un botón. Ustedes van a encontrar ese botón en su calculadora. Revisen. En los últimos botones de abajo y justo en el medio. En algunas calculadoras está así. Dice por 10 a la X. En otras calculadoras el botoncito dice EXP en mayúsculas. Entonces ustedes solamente deben apretar ese botón para escribir por 10. Entonces viene así en la calculadora: 9 por 1.673, el botoncito, ya sea este o este otro, menos 24. Y tal cual está, ¿no? Menos 24. Más 10 por 1.675, el botoncito, menos 24. Más 9 por 9.11, el botoncito, menos 28.
Ahora, según, si utilizan este botón, el que dice por 10 a la X, en la calculadora, en la pantalla de la calculadora, les va a salir un 10 chiquitito, así les va a salir, chiquitito. Y ustedes escriben menos 24, tal cual les estoy dictando. Si utilizan este exp en la calculadora, en la pantalla, les va a salir una E chiquitita también, la mitad del número. Y ustedes escriben menos 24 o menos 28 en el otro caso. Así les va a salir. ¿Está bien el resultado? ¿Cuánto sale? Por favor, tienen que trabajar en sus calculadoras. 3.182 por 10 a la menos 23. ¿Está bien? Profe, a mí me salió error. Si ha salido error, tienen la oportunidad de revisar dónde se han equivocado cuando en el botón que están las flechitas que dice replay, ¿no? Colocan hacia atrás, es decir, el lado izquierdo. Apretan ese botón y les va a llevar a donde se han equivocado, a donde está el error. Profe, a mí me sale, pero con más decimales. Sí, con más decimales les va a salir. Está bien. Y profe, al momento de escribir solo tenemos que escribir tres decimales o... En este ejercicio sí, 3 decimales. Puede que en algún ejercicio les pida con todos los decimales o les diga con 2 decimales, con 1 decimal. Lo correcto es pero con 3. ¿Por qué es lo correcto con 3? Porque los mismos decimales aquí en la notación científica son 3. Aquí hay 2, pero aquí hay 3 y aquí hay 3. Entonces lo correcto es que sea con 3. Si en el enunciado o en algún dato les doy yo con 4 decimales, todo tienen que trabajar con 4 decimales. Si les doy con un solo decimal, todo deben trabajar con un decimal. ¿De acuerdo? Eso es lo correcto. Está bien, profe. Muy bien. Entonces, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Si se están dando cuenta, no es muy complicado lo que estamos haciendo. ¿Sí? No es difícil. No es complicado y tampoco es muy largo de trabajar. ¿Ya? Es simplemente saber trabajar con la calculadora. Tienen que aprender a trabajar bien con la calculadora. Pasamos al siguiente, que es la masa o peso atómico relativo. Esta masa representa la masa que posee el átomo respecto de la masa de otro elemento que se toma como patrón, ¿no? Para compararlo, para hacer una relación con otro elemento. Desde hace mucho tiempo, no estoy muy segura si este dato está bien, la IUPAC considera como patrón el átomo de carbono. Entonces vamos a comparar, vamos a relacionar a los elementos, los átomos de los elementos con el átomo de carbono. Entonces, las masas o pesos atómicos que figuran en las tablas periódicas actuales se encuentran en función al átomo de carbono. Tenemos la relación para calcular el peso atómico relativo. Vamos a calcular el peso atómico relativo al relacionar el
peso atómico absoluto de cualquier átomo con el peso o masa atómica absoluta del carbono y multiplicando por 12 unidades de masa atómica. UMA significa unidad de masa atómica. El peso o masa atómica absoluta del carbono tenemos como dato que vamos a conocer 2.01 por 10 a la menos 23 gramos. Entonces ya conocemos la masa atómica absoluta del carbono. Este dato vamos a reemplazar aquí. Y solo debemos conocer la masa absoluta de cualquier átomo para encontrar su masa relativa. Ejercicio, ejemplo. La masa absoluta del átomo de un elemento es igual a 3.85 por 10 a la menos 23 gramos. Debemos calcular la masa relativa. Nos anotamos los datos. La masa absoluta de ese elemento, del átomo de ese elemento, es 3.85 por 10 a la menos 23 gramos. Y debemos calcular la masa relativa. Tenemos la fórmula: masa relativa, masa absoluta del átomo, masa absoluta del carbono por 12 UMAS. Reemplazamos valores. Masa relativa, la masa absoluta 3.85 por 10 a la menos 23 gramos. Del carbono conocemos 2.01 por 10 a la menos 23 gramos. Todo eso multiplicado por 12 UMAS. El resultado: 22,985 unidades de masa atómica. ¿Está bien el resultado? Revisen. Calculadoras. La fracción significa división. Entonces anotan el primer dato arriba dividido entre lo que está abajo y multiplican por 12. ¿Está bien? Jóvenes, señoritas, este dato está Profe, bien. a mí me salió el resultado. Le salió. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Y ahora les digo, ¿qué tal si aquí en el enunciado decía determina de qué elemento se trata? ¿Qué elemento es, chicos? Con esta masa que hemos encontrado aquí que dice 22,985, debemos buscar en la tabla periódica, en el dato donde dice masa atómica, este dato o uno aproximado. Dependiendo de la tabla periódica que estemos manejando, algunas tablas vienen con 4 decimales, otras vienen con 3, otras vienen con 2, otras con un solo decimal y otras incluso vienen con números enteros. Entonces, ustedes tienen que ver en su tabla un número aproximado a 22,985. En la que yo manejo, por ejemplo, tiene 2 decimales. Y hay un elemento que dice 22.99. Y si ustedes se fijan, si esto lo redondeo a 2 decimales, sale 22,99. ¿Qué elemento es?
Profe, creo que es sodio. Ya, sí, muy bien, se trata del sodio. Entonces, si la pregunta en el enunciado diría ¿de qué elemento se trata? Tenemos que buscar en la tabla periódica y responder. Se trata del elemento sodio. ¿Sí? Entonces, sabemos que los datos que tenemos en las tablas periódicas son masas atómicas relativas, ¿no? Haciendo una comparación o una relación con el átomo de carbono. Bien, vamos con el siguiente aspecto del tema, que dice cálculo de la masa atómica por el método del espectrógrafo. Según este método, el espectrógrafo de masas mide las masas nuclídicas, que son masas atómicas relativas, de los isótopos de un elemento. Vamos a ver ahorita qué es un isótopo. Y la cantidad en que se encuentran en la naturaleza. Se refiere a las abundancias o porcentajes de esos isótopos. Con esos datos se calcula la media aritmética. La media aritmética se refiere a un promedio ponderado al 100% para encontrar la masa atómica de un elemento. Estas abundancias o porcentajes de los isótopos, de todos los que tenga un elemento, deben sumar 100%. Por eso se dice ponderada al 100%. Vamos a determinar, antes de ver la fórmula, qué es un isótopo con esta imagen. Ustedes ven aquí la imagen de los 3 isótopos que tiene el hidrógeno. De esta forma podemos analizar también los isótopos del silicio, del cloro, del boro, del cobre, azufre, hierro, etc. ¿no? De cada uno de los elementos podemos determinar y analizar de esta forma a los isótopos que tienen. Hace rato les decía que un elemento es estable cuando tiene la misma cantidad de protones en su núcleo, cargas positivas, y electrones en su envoltura, cargas negativas. Si son la misma cantidad, son elementos estables. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el hidrógeno común tiene un protón en su núcleo y un electrón en su envoltura. Es un elemento estable. Carga positiva y negativa. Pasamos al segundo isótopo del hidrógeno. Y fíjense, está su protón y su electrón. Va a variar en cuanto al número de neutrones. Aquí no hay neutrones en el hidrógeno común. En el deuterio tiene un neutrón. ¿Sí? Ahí está la diferencia en el número de neutrones. Vámonos al tritio, que es el otro isótopo del hidrógeno. Tiene su protón, su electrón y tiene 2 neutrones. ¿Sí? Son elementos estables los 3, porque tienen el protón y el electrón, ¿no? Estables. La diferencia va a ir en el número de neutrones. Aquí no hay neutrones, aquí hay un neutrón y aquí hay 2 neutrones. La diferencia entre cada uno de estos es que el deuterio es más pesado que el hidrógeno. El tritio es más pesado que el deuterio. Algunos de los isótopos de varios elementos, ¿no? Estos que son muy raros, se los utiliza, por ejemplo, para obtener energía
para trabajar en estas empresas de plantas nucleares, ¿no? Energía radioactiva, por ejemplo. Aquí el tritio es un isótopo, no vamos a decir que es estable, pero sí tiene un tratamiento muy especial, ¿no? Tampoco es inestable, pero tiene su tratamiento muy especial, ¿no? El deuterio se lo puede encontrar también en la naturaleza de forma natural, en algunos lugares con climas y condiciones específicas, ¿sí? Entonces, conclusión: los isótopos de un elemento son variaciones de los átomos en cuanto al número de neutrones. Entonces, los isótopos van a diferir según su número de neutrones. ¿De acuerdo? Esos son los isótopos. Ahora, fíjense que el hidrógeno aquí tiene 3 isótopos. Por ejemplo, el azufre tiene 4 isótopos. El boro tiene 2 isótopos. Cloro tiene 2 isótopos. Entonces, dependiendo de la cantidad de isótopos que tenga, vamos a utilizar la siguiente relación matemática. Vamos a calcular la masa atómica de un elemento al multiplicar de cada isótopo su masa atómica relativa o masa nuclídica por su abundancia o porcentaje del isótopo. Entonces, del primer isótopo, del segundo isótopo, de un tercero si tuviera, o de n isótopos que tenga, 4, 5, 6, todo eso dividido entre 100%. Al dividirlo entre 100% estamos sacando la media aritmética ponderada, ¿sí? El promedio, un promedio ponderado al 100%. Entonces solamente debemos aplicar esa multiplicación de la masa nuclídica por la abundancia de cada isótopo, ir sumando para el segundo, más el tercero, más el cuarto, más n isótopos que tenga el elemento. Aquí generalmente a los isótopos se los escribe de esta forma. Por ejemplo, aquí está el isótopo 28 del silicio, ¿sí? Fíjense, este es el isótopo 28 del silicio. Ahora, estos dos números que están al lado izquierdo del símbolo del elemento, como supraíndice y como subíndice, tienen un nombre y un valor específico. Por ejemplo, el de arriba es el número de masa. Este número de masa se refiere ¿a qué? A la suma de los protones y los neutrones de ese isótopo. Protones y neutrones. Entonces este 28 es el resultado de los protones más los neutrones. En cambio, el número de abajo, el que está como subíndice, es el número atómico, Z, que significa número de protones en el núcleo y número de electrones en la envoltura, que es el mismo. Sabemos que es el mismo porque tienen que ser elementos estables, el mismo número. Entonces, pregunta para todos: en este isótopo 28 del silicio, ¿cuánto sería el número de protones? ¿Cuánto sería el número de electrones? Van a disculpar que esté rayando chistoso. Y el número de neutrones. ¿Cuánto es? Dícteme los tres datos.
¿Quién me dice? ¿Cuánto es el número de protones? ¿Cuánto es el número de electrones? ¿Y cuánto es el número de neutrones? ¿Quién me dice? Pues chicos, Profe, tiene 14 electrones y 14 protones. ya. ¿Y neutrones? ¿Qué es lo que se puede hacer para calcular el número de neutrones que está aquí? Deben despejar de esta ecuación el número de neutrones. ¿Y a qué va a ser igual eso? Va a ser igual al número de masa menos el número de protones. O agarrar este número de aquí y restar el número de abajo, que es lo mismo. A es 28, número de protones es 14, ¿no? Es lo mismo. Entonces ahí simplemente tengo que hacer una resta. 28 menos 14. ¿Cuánto es? 14. 14. Entonces de cualquier isótopo que se les presente y esté escrito de esa forma, de esta forma, número de protones, número de electrones, el número de abajo. Resto 28 menos 14 para encontrar el número de neutrones. ¿Qué tal si tengo, por ejemplo, a ver, me voy a inventar, digamos, del azufre? Aquí, digamos, es 66 y aquí es 32, digamos. Me estoy inventando por si acaso. Ahorita no tengo a la mano un ejemplo de este tipo. ¿Cuántos protones, cuántos neutrones, cuántos electrones? ¿Qué dicen? Profe, si no me equivoco, son 32 electrones y Protones. Eso. ¿Y cuántos Y neutrones? neutrones son 34. Eso, muy bien. Hacer esa resta, ¿no es cierto? A ver, otro. Tenemos el caso del boro. Ahí está, del boro. Acabo de encontrar eso. Este sería el isótopo 13 del boro. ¿Cuántos protones, cuántos electrones, cuántos neutrones? Pues chicos, ¿cuántos? Este número de aquí, protones y electrones. 13 menos 5 sale 8, es el número de neutrones. Sí, de esa forma tienen que ir obteniendo. Muy bien. Ejemplo. Un elemento consta de dos isótopos. El primero tiene una masa atómica relativa. Sabemos calcular la masa atómica relativa, es haciendo una relación
entre la masa absoluta con la masa absoluta del carbono y multiplicando por 12 más. ¿Cómo encontramos la masa atómica absoluta? Multiplicando el número de protones por la masa del protón más número de neutrones, masa del neutrón más número de electrones, masa del electrón, ¿no? Entonces ahí hemos obtenido, al hacer todo eso, la masa nuclídica o relativa del primer isótopo, y su abundancia es del 75,39%. El segundo isótopo tiene masa nuclídica 36,966 más y una abundancia del 24,61%. Debemos calcular la masa atómica del elemento y averiguar el nombre del elemento. Con esos datos tenemos para el primer isótopo abundancia y masa relativa. Para el segundo isótopo, abundancia y masa relativa. Las dos abundancias sumadas debe dar 100%. Siempre. Si son 3 isótopos, las 3 abundancias deben dar 100%. ¿Sí? Eso es también algo que podemos revisar para ver si el enunciado está bien o si hay algún error en el enunciado, y si hay algún error no se puede resolver. Reemplazamos en nuestra fórmula para 2 isótopos. Su masa relativa por su abundancia más la masa relativa por su abundancia del otro isótopo. Todo dividido entre 100. Reemplazamos valores. Masa relativa del primer isótopo por su abundancia. Del segundo isótopo por su abundancia. Dividido entre 100%. Hacemos las operaciones debidas y tenemos como resultado que la masa atómica absoluta es 35,46 unidades de masa atómica. Buscamos este dato en la tabla periódica o un aproximado a este dato y reconocemos que se trata del elemento cloro. ¿De acuerdo? Ustedes pueden revisar en sus tablas. En la mía, por ejemplo, dice 35,45. Entonces hay una diferencia de un decimal ahí. No habría problema. Entonces ya tenemos ahí calculada la masa atómica del elemento cloro. Ahora, como les decía, esta masa relativa en el enunciado, ¿no? en el enunciado del problema está como masa nuclídica. ¿Qué tal si en un enunciado del problema les dice calcula la masa atómica de los isótopos tantos con sus abundancias? Entonces, ustedes conociendo el isótopo de esta forma, van a calcular primero masa absoluta, luego la masa relativa y van a colocar recién ese dato aquí en esta fórmula. ¿Sí? Eso sería por el día de hoy. Ya luego vamos a hablar de la constante de Avogadro, que es una parte muy importante de esta parte de la estequiometría. Luego vamos a ver la constante de Avogadro. ¿Sí? No nos va a alcanzar el tiempo ahora. ¿Queda claro entonces hasta aquí? Masas atómicas. Absoluta, relativa y por el método del espectrógrafo. Les voy a dejar en el Classroom el video grabado de esta clase. Les voy a dejar también en el Classroom una práctica sobre estas masas masas atómicas, absoluta, relativa y por el método del espectrógrafo. ¿De acuerdo?
Estoy tomando en cuenta quiénes están asistiendo a clases, no sé, tal vez han pensado de que como ya hemos terminado el primer trimestre no vamos a pasar más clases hasta que termine mayo. No sé, comuniquen por favor a sus compañeros que las clases son normales en mi materia, todo normal estamos pasando. ¿De acuerdo? Avísenles. Ya tienen la falta del día de hoy, fíjense, ahorita están 11. De 26, menos de la mitad. O 25 creo que son ustedes. ¿Ya? Entonces, por favor, comuníquense con sus compañeros. Díganles que revisen el video que va a estar publicado ahorita en Classroom para que no se pierdan de la explicación de este tema. ¿Sí? Es un nuevo tema, es diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Así que sí o sí tienen que estar presentes todos en las explicaciones. La próxima clase, que es el día lunes de química, vamos a hacer resolución de ejercicios. Así que todos tienen que estar presentes. Comuniquen a sus compañeros, por favor. Muy bien, hasta aquí la clase, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta antes de concluir la clase. ¿Preguntas? No, profe, por mi parte no. Muy bien, espero que hayan comprendido y de todos modos, como les decía, la clase está grabada, ahorita mismo lo voy a subir al Classroom para que lo tengan a mano siempre que lo necesiten. Hasta la próxima clase de química entonces, tenemos biología el día miércoles, igual iniciamos un nuevo tema el día miércoles. Muy bien, hasta luego jóvenes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesora.